El éxito no exige perfección, exige constancia impecable en lo pequeño. Porque no se trata de hacerlo todo, sino de hacerlo bien, incluso cuando nadie te ve. Todos hablan de hacer más horas, más tareas, más movimiento, pero casi nadie habla de hacer mejor. Y ahí está la diferencia que marca una vida. Porque lo que cambia tu destino no es la cantidad de cosas que haces en un día, sino la calidad con la que decides hacer cada una. Puedes llenar tus agendas, multiplicar tus compromisos, incluso alcanzar algunas metas, y aún así sentirte vacío. ¿Por qué? Porque sin un estándar de impecabilidad, todo logro es frágil, todo reconocimiento es efímero. Impecabilidad no es perfección. No se trata de ser impecable para otros, se trata de no traicionarte a ti mismo. De actuar como alguien que se respeta, incluso en los detalles que nadie ve. Y eso, créeme, transforma más que cualquier estrategia. Muchos buscan productividad, pocos cultivan carácter. La mayoría corre detrás del tiempo. Casi nadie se detiene a revisar con qué mentalidad está viviendo su tiempo. Pero hay algo que he aprendido tras años de observar a personas comunes volverse extraordinarias. Todo comienza con una decisión. Una. No una meta, no una emoción, no una motivación pasajera. Una decisión. Exigirte más cuando nadie te lo exige. Ser impecable cuando sería más fácil ser promedio. Dar lo mejor, incluso cuando no hay aplausos. Este mensaje no es para quien solo quiere salir adelante. Es para quien desea dejar una huella. Porque en los próximos minutos, voy a mostrarte 12 claves que no vienen de libros de autoayuda, sino de hábitos silenciosos que forjan una identidad indestructible. Si alguna vez has sentido que haces mucho pero avanzas poco, lo que necesitas no es más esfuerzo, sino una estructura de excelencia. Una estructura que tú eliges construir, día tras día, sin excusa. No importa dónde estás ni cuántos años tienes. Lo que importa es si hoy estás dispuesto a dejar de tolerar lo que ya no está a la altura de tu verdadero valor. Si estás listo, empezamos. 1. ¿Qué significa ser impecable y por qué lo cambia todo? Ser impecable no es ser perfecto. Es algo mucho más profundo, más humano y, sobre todo, más transformador. La perfección en su forma más rígida paraliza. En cambio, la impecabilidad dignifica. ¿Por qué? Porque no se trata de no equivocarse nunca, sino de vivir en coherencia con lo que uno piensa, dice y hace. Significa que cuando das tu palabra, no necesitas que alguien te vigile para cumplirla. Significa que cuando nadie te observa, tú sigues actuando como si el mundo dependiera de tu integridad. Y en realidad, tu mundo sí depende de ello. Porque cada vez que haces lo correcto, aun cuando podrías haberte permitido un atajo, estás fortaleciéndote desde adentro. La impecabilidad es la decisión silenciosa de vivir con excelencia, incluso en medio del caos. No espera que las circunstancias mejoren, las trasciende. Es la actitud de quien se presenta cada mañana no solo para cumplir una lista de tareas, sino para honrar el tipo de persona en la que quiere convertirse. Y eso empieza en lo invisible, en el tono con el que hablas cuando estás cansado, en la manera en que cierras una puerta aunque creas que no importa, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. Los demás tal vez no lo noten, pero tú sí lo sabes. Y ese conocimiento íntimo de tu propio nivel es lo que empieza a cambiar tu destino. Ser impecable no depende del talento. Conozco personas con grandes habilidades que nunca lograron respeto duradero, porque su carácter no estaba alineado con su ambición. En cambio, he visto personas comunes alcanzar una influencia profunda simplemente porque decidieron vivir con estándares altos, aunque nadie se los exigiera. Porque cuando vives desde tus principios y no desde tus emociones del momento, desarrollas una fuerza interior que no necesita gritar. Se nota, se siente.
te precede en cada interacción. Piensa en esto. Cualquiera puede actuar bien cuando le conviene, pero muy pocos lo hacen cuando nadie está mirando. Ser impecable es ser esa minoría. No por orgullo, sino por respeto a uno mismo. No por vanidad, sino por vocación. Porque el verdadero éxito no comienza con actos grandiosos, sino con una identidad firme que se construye en lo pequeño. Una identidad que dice: yo no me permito rebajar mi nivel, porque no estoy aquí para impresionar, estoy aquí para crecer. Tal vez creas que estás dando lo mejor de ti. Y puede que sea cierto. Pero la pregunta no es si estás haciendo mucho. La pregunta es si lo que haces refleja tu máximo nivel de conciencia, tu sentido más profundo de dignidad, porque lo que no se cultiva con intención, se degrada por descuido. Y cada día que toleras una incoherencia entre lo que piensas y lo que haces, entrenas a tu mente a conformarse con menos. La impecabilidad entonces no es una técnica, es un estándar. Uno que se elige todos los días, aun cuando cueste. Y créeme, cuesta. Pero vale más que cualquier comodidad momentánea. Porque mientras muchos buscan ser eficientes, el impecable busca ser íntegro. Mientras el promedio corre tras el reconocimiento, el impecable construye respeto. Y cuando eso sucede, todo cambia. Tus relaciones, tu energía, tu autoestima, incluso tus resultados. No porque hagas más, sino porque haces mejor. Y ese mejor se vuelve tu nueva identidad. 2. El promedio hace lo necesario. El impecable hace lo digno. Hay una diferencia silenciosa que separa a los que se conforman con lo necesario de los que se obligan a hacer lo digno. Y esa diferencia no está en los títulos, ni en los horarios, ni siquiera en los resultados inmediatos. Está en la forma de pensar. El promedio hace lo justo, lo mínimo indispensable, lo que garantiza que no lo cuestionen ni lo señalen. Hace lo suficiente para seguir siendo parte del sistema, para que lo consideren cumplidor, eficiente, correcto. Pero el impecable no se detiene ahí. El impecable entrega lo que es correcto, incluso cuando nadie lo reconoce. Incluso cuando sabe que no habrá aplausos, ni premios, ni palabras de agradecimiento. Lo hace porque su brújula no está afuera, está dentro. Porque su sentido del deber no depende de estímulos externos, sino de una profunda convicción de cómo debe comportarse una persona que se respeta a sí misma. Y eso, aunque parezca simple, cambia toda su vida. El promedio necesita estar motivado para dar un paso extra. El impecable no, se exige aunque no sienta ganas. Porque no vive dependiendo de emociones temporales. Vive desde una decisión permanente. No traicionar su nivel. El promedio necesita que lo validen. El impecable ya se validó con su propio estándar. Sabe cuándo está actuando desde su mejor versión y cuándo no, y no necesita testigos para corregirse. Porque su compromiso no es con la opinión ajena, es con su crecimiento. Ser impecable es elegir lo correcto cuando lo fácil está más cerca. Es tomar el camino difícil sabiendo que, a largo plazo, es el único que construye carácter. Es entregar un trabajo sin errores aunque nadie lo revise. Es decir la verdad aunque la mentira sea más cómoda. Es cumplir una promesa aunque ya no sea conveniente. Y cuando uno lo hace repetidamente, empieza a sentir una diferencia interna. Más claridad, más confianza, más autoridad moral. Tu vida no mejora cuando haces más. Mejora cuando haces mejor. Porque lo que realmente transforma no es la cantidad. Es la calidad del esfuerzo que eliges entregar, incluso en las tareas más pequeñas. No se trata de volumen, se trata de profundidad. No estás compitiendo por quién hace más llamadas, más entregas, más reportes. Estás compitiendo contigo mismo por quién es más riguroso, más coherente, más íntegro. Y esa competencia interna
silenciosa, constante, es la que separa a los que logran estabilidad superficial de los que construyen una reputación que se sostiene incluso en los momentos difíciles. El promedio sobrevive en lo inmediato. El impecable se vuelve inolvidable a largo plazo. No porque grite, no porque se exponga, sino porque su forma de vivir emite un mensaje claro. Aquí hay alguien confiable, alguien que no se cae en lo esencial. Y ese mensaje, tarde o temprano, abre puertas que el esfuerzo forzado nunca podrá abrir. Porque el mundo puede no premiarte al instante, pero siempre responde ante quien actúa con dignidad. Y tú decides cada día si vives en lo necesario o te exiges desde lo digno. 3. Tom. Una historia común con una decisión extraordinaria. Tom no fue el más brillante. Tampoco el más carismático. No tenía contactos influyentes ni un currículum deslumbrante. De hecho, si lo hubieras conocido hace años, habrías dicho, es uno más. Pero había algo que lo diferenciaba, y no era obvio al principio. Era algo que no se veía a simple vista, pero que con el tiempo se volvía imposible de ignorar. Tom se comportaba con impecabilidad incluso cuando nadie lo miraba. Su escritorio siempre estaba limpio. Su ropa planchada y lista antes de dormir. Sus correos, revisados con cuidado, sin errores. Sus tareas, entregadas antes del plazo, sin necesidad de supervisión. No necesitaba que su jefe le pidiera calidad, porque él ya se la exigía a sí mismo. A las 5 de la mañana, cuando muchos dormían, él ya estaba despierto. Pero no solo para ser productivo, como tantos predican. No. Él aprovechaba esas horas para cultivar su identidad. Leía, anotaba, pensaba. Se preguntaba si lo que estaba haciendo era digno de quien quería ser. No era adicto al trabajo, era adicto al respeto propio. Y eso marcó toda la diferencia. No necesitaba recompensas rápidas, porque entendía que los frutos más sólidos vienen de las raíces más profundas. Había personas con más experiencia que él, pero a las pocas semanas, los demás lo respetaban. Y no sabían bien por qué. No era por lo que decía, era por cómo actuaba. Su presencia comunicaba orden, claridad, consistencia. La respuesta estaba en los detalles invisibles que acumuló día tras día, en silencio. Nadie lo veía cuando ajustaba su agenda la noche anterior. Nadie notaba que sus notas estaban subrayadas con lógica, que sus ideas venían con preparación, que su lenguaje era pulcro aún en conversaciones informales, pero todo eso se acumulaba, como ladrillos en una estructura que tarde o temprano se volvía inquebrantable. Cuando las cosas salían mal, él no se quejaba, proponía. Cuando otros buscaban excusas, él ofrecía soluciones. Y cuando nadie quería tomar responsabilidad, él ya lo había hecho desde el día anterior. ¿Resultado? Se volvió imprescindible. No porque hiciera más, sino porque todo lo que hacía llevaba su sello de confiabilidad. Porque actuaba igual delante de una audiencia que frente a una tarea rutinaria. Y eso es raro. El promedio brilla un día y desaparece el siguiente. Tom no brillaba, pero iluminaba. Con su forma de comportarse, elevaba el estándar de quienes lo rodeaban. No hacía discursos, no buscaba atención. Simplemente era tan congruente consigo mismo, que su sola presencia incomodaba la mediocridad. Y allí está el poder de la impecabilidad. No necesitas destacar, solo necesitas ser constante. No necesitas ser el mejor. Solo necesitas ser firme en lo esencial. Tom no tuvo suerte. Tuvo hábitos, y eligió sostenerlos cuando era más fácil abandonarlos. Por eso, mientras otros pasaban desapercibidos, él se volvió inolvidable. Tom no fue el más brillante, tampoco el más carismático. No tenía contactos influyentes ni un currículum deslumbrante. De hecho, si lo hubieras conocido hace años,
habrías dicho, es uno más. Pero había algo que lo diferenciaba, y no era obvio al principio. Era algo que no se veía a simple vista, pero que con el tiempo se volvía imposible de ignorar. Tom se comportaba con impecabilidad incluso cuando nadie lo miraba. Su escritorio siempre estaba limpio. Su ropa, planchada y lista antes de dormir. Sus correos, revisados con cuidado, sin errores. Sus tareas, entregadas antes del plazo, sin necesidad de supervisión. No necesitaba que su jefe le pidiera calidad, porque él ya se la exigía a sí mismo. A las 5 de la mañana, cuando muchos dormían, él ya estaba despierto. Pero no solo para ser productivo, como tantos predican, no. Él aprovechaba esas horas para cultivar su identidad. Leía, anotaba, pensaba. Se preguntaba si lo que estaba haciendo era digno de quien quería ser. No era adicto al trabajo, era adicto al respeto propio. Y eso marcó toda la diferencia. No necesitaba recompensas rápidas, porque entendía que los frutos más sólidos vienen de las raíces más profundas. Había personas con más experiencia que él, pero a las pocas semanas, los demás lo respetaban. Y no sabían bien por qué. No era por lo que decía, era por cómo actuaba. Su presencia comunicaba orden, claridad, consistencia. La respuesta estaba en los detalles invisibles que acumuló día tras día, en silencio. Nadie lo veía cuando ajustaba su agenda la noche anterior. Nadie notaba que sus notas estaban subrayadas con lógica, que sus ideas venían con preparación, que su lenguaje era pulcro aún en conversaciones informales. Pero todo eso se acumulaba, como ladrillos en una estructura que tarde o temprano se volvía inquebrantable. Cuando las cosas salían mal, él no se quejaba, proponía. Cuando otros buscaban excusas, él ofrecía soluciones. Y cuando nadie quería tomar responsabilidad, él ya lo había hecho desde el día anterior. ¿Resultado? Se volvió imprescindible. No porque hiciera más, sino porque todo lo que hacía llevaba su sello de confiabilidad. Porque actuaba igual delante de una audiencia que frente a una tarea rutinaria. Y eso es raro. El promedio brilla un día y desaparece el siguiente. Tom no brillaba, pero iluminaba. Con su forma de comportarse, elevaba el estándar de quienes lo rodeaban. No hacía discursos, no buscaba atención, simplemente era tan congruente consigo mismo que su sola presencia incomodaba la mediocridad. Y allí está el poder de la impecabilidad. No necesitas destacar, solo necesitas ser constante. No necesitas ser el mejor, solo necesitas ser firme en lo esencial. Tom no tuvo suerte, tuvo hábitos, y eligió sostenerlos cuando era más fácil abandonarlos. Por eso, mientras otros pasaban desapercibidos, él se volvió inolvidable. 3. Tom. Una historia común con una decisión extraordinaria. Tom no fue el más brillante, tampoco el más carismático. No tenía contactos influyentes ni un currículum deslumbrante. De hecho, si lo hubieras conocido hace años, habrías dicho, es uno más. Pero había algo que lo diferenciaba, y no era obvio al principio. Era algo que no se veía a simple vista, pero que con el tiempo se volvía imposible de ignorar. Tom se comportaba con impecabilidad incluso cuando nadie lo miraba. Su escritorio siempre estaba limpio. Su ropa, planchada y lista antes de dormir. Sus correos, revisados con cuidado, sin errores. Sus tareas, entregadas antes del plazo, sin necesidad de supervisión. No necesitaba que su jefe le pidiera calidad, porque él ya se la exigía a sí mismo. A las 5 de la mañana, cuando muchos dormían, él ya estaba despierto. Pero no solo para ser productivo, como tantos predican. No. Él aprovechaba esas horas para cultivar su identidad. Leía, anotaba, pensaba. Se preguntaba si lo que estaba haciendo era digno de quien quería ser.
No era adicto al trabajo, era adicto al respeto propio. Y eso marcó toda la diferencia. No necesitaba recompensas rápidas, porque entendía que los frutos más sólidos vienen de las raíces más profundas. Había personas con más experiencia que él, pero a las pocas semanas, los demás lo respetaban. Y no sabían bien por qué. No era por lo que decía, era por cómo actuaba. Su presencia comunicaba orden, claridad, consistencia. La respuesta estaba en los detalles invisibles que acumuló día tras día, en silencio. Nadie lo veía cuando ajustaba su agenda la noche anterior. Nadie notaba que sus notas estaban subrayadas con lógica, que sus ideas venían con preparación, que su lenguaje era pulcro aún en conversaciones informales. Pero todo eso se acumulaba, como ladrillos en una estructura que tarde o temprano se volvía inquebrantable. Cuando las cosas salían mal, él no se quejaba, proponía. Cuando otros buscaban excusas, él ofrecía soluciones. Y cuando nadie quería tomar responsabilidad, él ya lo había hecho desde el día anterior. ¿Resultado? Se volvió imprescindible. No porque hiciera más, sino porque todo lo que hacía llevaba su sello de confiabilidad. Porque actuaba igual delante de una audiencia que frente a una tarea rutinaria. Y eso es raro. El promedio brilla un día y desaparece el siguiente. Tom no brillaba, pero iluminaba. Con su forma de comportarse, elevaba el estándar de quienes lo rodeaban. No hacía discursos, no buscaba atención. Simplemente era tan congruente consigo mismo, que su sola presencia incomodaba la mediocridad. Y allí está el poder de la impecabilidad. No necesitas destacar, solo necesitas ser constante. No necesitas ser el mejor, solo necesitas ser firme en lo esencial. Tom no tuvo suerte, tuvo hábitos. Y eligió sostenerlos cuando era más fácil abandonarlos. Por eso, mientras otros pasaban desapercibidos, él se volvió inolvidable. 4. La impecabilidad se construye con hábitos que parecen innecesarios. Hay hábitos que parecen insignificantes. Cosas tan pequeñas que muchos las descartan. Hacer la cama. Revisar la ortografía de un correo que solo leerán 2 personas. Llegar puntual a una reunión que todos sabemos que empezará tarde. Y, sin embargo, esos son los ladrillos invisibles con los que se construye una vida impecable. Porque lo que parece irrelevante en la superficie es, en realidad, lo que sostiene tu columna vertebral cuando todo alrededor colapsa. Impecable no es quien tiene grandes logros. Es quien desarrolla pequeñas disciplinas que no se negocian. Es quien cuida los detalles no porque otros los vean, sino porque él mismo no puede permitirse ignorarlos. Arreglar tu cama cada mañana no es solo una cuestión de orden. Es una afirmación silenciosa. Aquí empieza mi día con intención, no con abandono. Revisar un correo antes de enviarlo no es perfeccionismo, es respeto. Puntualidad no es formalismo, es coherencia entre tu palabra y tu acción. Y eso, día tras día, moldea tu carácter. He conocido personas con talento enorme, pero con hábitos frágiles. Siempre llegaban tarde. Siempre entregaban justo. Siempre posponían lo incómodo. Y aunque al principio brillaban, con el tiempo se desinflaban. Porque nadie puede sostener el respeto de los demás si primero no sostiene el suyo propio. Tus hábitos deciden tu reputación antes de que digas una palabra. Incluso antes de que entres a una sala, ya has dicho mucho con lo que haces cuando nadie te observa. El impecable entiende que su entorno no lo define, pero sí lo refleja. Si todo está desordenado a su alrededor, no se relaja, se activa. Porque sabe que el desorden no es libertad, es señal de negligencia. Y no acepta que lo pequeño se vuelva excusa, porque sabe que lo pequeño se convierte en patrón. Hay quienes creen que ordenar la agenda, planificar el día, repasar las tareas, es una carga innecesaria.
Pero lo innecesario hoy es lo indispensable mañana. El impecable se adelanta. No espera que el caos lo golpee para actuar con claridad. Se prepara para que el caos, cuando llegue, no lo quiebre. Los hábitos impecables no son lujos de personas organizadas. Son disciplinas de quienes decidieron no volver a improvisar su vida. Porque la improvisación constante tiene un costo. Tu energía se va en resolver lo que podrías haber prevenido. Y la vida, créeme, ya trae suficientes imprevistos como para sumarle más desde la negligencia. Cada pequeño acto de cuidado, de precisión, de rigor, no es un acto aislado. Es un mensaje que te das a ti mismo. Yo soy alguien que se toma en serio. Y ese mensaje, cuando se repite con constancia, se convierte en identidad. Y la identidad no se rompe cuando vienen las tormentas. Por eso, los hábitos impecables son menos sobre productividad y más sobre estructura interior. Son el gimnasio del carácter. El entrenamiento diario que nadie aplaude, pero todos sienten. Porque al final, no es lo que haces una vez lo que te define, sino lo que eliges hacer cada día cuando nadie te obliga. Y esa elección, acumulada, es la que te separa del promedio. 5. El primer paso. Identificar el punto más débil y corregirlo sin excusas. Muchas personas quieren cambiar toda su vida de golpe, y se frustran cuando no lo logran. Pero la impecabilidad no comienza con una transformación dramática. Comienza con una corrección puntual. Precisa. Estratégica. No necesitas derribar todo tu sistema de vida. Solo necesitas encontrar ese primer punto donde más te permites mediocridad. Ese lugar en tu comportamiento donde, sin darte cuenta, estás tolerando algo que va en contra del tipo de persona que quieres ser. Tal vez es tu tono sarcástico cuando te sientes incómodo. No parece gran cosa, pero comunica inseguridad. Tal vez es tu tendencia a procrastinar, especialmente en las citas importantes. Llegas justo a tiempo o con retraso, como si eso no hablara de tu nivel de compromiso. ¿O puede ser tu escritorio? ¿Sí? Tu escritorio. Es el lugar donde trabajas todos los días y que, sin embargo, parece decirle al mundo que ni tú te tomas en serio. Cada uno tiene un punto ciego, un área donde la negligencia se disfraza de normalidad. Y ahí es donde empieza el trabajo. No en lo espectacular, sino en lo específico. Elegir ese detalle que traiciona tu estándar personal y corregirlo con precisión quirúrgica. Sin quejarte, sin justificarte, sin decir «es que así soy». Porque cada vez que repites esa frase, estás negándote el permiso de evolucionar. Lo impecable comienza cuando ya no aceptas convivir con lo que sabes que podrías mejorar. Y cuando decides enfrentarlo, no para mostrar algo a los demás, sino para restaurar tu relación contigo mismo. Porque eso es lo que más se erosiona cuando postergas ese cambio. La confianza interna. La creencia silenciosa de que tú mismo puedes contar contigo, y esa creencia vale más que cualquier reconocimiento externo. Empieza por lo más débil, por lo más evidente. No busques resultados rápidos. Busca consistencia. Busca integridad. Corrige ese primer punto con determinación, como si tu identidad dependiera de ello. Porque en realidad, depende. El que se entrena en pequeños actos de exigencia consigo mismo desarrolla una musculatura invisible que se manifiesta en todas las áreas de su vida. Y ese tipo de persona, créeme, no necesita cambiar todo para empezar a verse distinto. Le basta un paso firme para generar una reacción en cadena. Una cadena que, con el tiempo, lo lleva a niveles que antes parecían inalcanzables. No por milagro, sino porque un día se cansó de excusarse y decidió ser impecable con lo que tenía delante. 6. Sistema y entorno. El laboratorio secreto de los impecables. Hay algo que el mundo no suele ver. Las personas más consistentes no dependen de la fuerza de voluntad. Dependen de sistemas.
No están improvisando cada día cómo van a comportarse, ya lo tienen resuelto. Un sistema impecable no nace del entusiasmo, nace del diseño. No depende del humor ni de la motivación. Se ejecuta incluso en los días grises, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando todo alrededor parece no importar. Porque no está sujeto a emociones. Está sostenido por decisiones estructuradas. Tener tu ropa lista la noche anterior no es una manía, es una declaración silenciosa de liderazgo personal. Tener tus archivos organizados, tu lista del día preparada, tu agenda clara. No es obsesión, es respeto por tu tiempo y por quienes interactúan contigo. Crear rituales de impecabilidad es una de las decisiones más potentes que puedes tomar si de verdad quieres elevar tu estándar. Una hora fija de lectura cada día no es rigidez, es una cita contigo mismo para crecer. Una limpieza semanal de tu espacio no es estética, es higiene mental. Tener un rincón donde piensas, planeas, escribes, no es romanticismo, es protección de tu claridad. Porque cuando todo está desordenado, tu mente no sabe por dónde empezar. Y el desorden, en lugar de impulsarte, te invita a quedarte donde estás. El entorno que no te desafía, te acomoda. Y lo que te acomoda demasiado tiempo, te degrada. Un impecable no necesita lujos, necesita orden. No necesita que el mundo sea perfecto. Necesita que su entorno le recuerde constantemente quién ha decidido ser. Por eso elige conscientemente con qué se rodea, qué consume, qué tolera, qué permite que entre en su espacio. No todo lo que es común es inofensivo. No todo lo que es popular es digno. A veces, solo cambiar la disposición de tus objetos, la manera en que comienzas el día o el modo en que cierras tu jornada, cambia radicalmente tu nivel de energía. Porque el entorno puede ser tu laboratorio secreto o tu trampa silenciosa. Puede elevarte o adormecerte. Y tú eliges si vas a seguir culpando a lo que te rodea o vas a empezar a usarlo a tu favor. El impecable no espera que el sistema externo lo motive. Crea un sistema interno que lo sostenga. Una estructura que con el tiempo se vuelve su ventaja competitiva. Porque mientras otros gastan energía decidiendo qué hacer, él ya lo tiene claro. Mientras otros se frustran por su entorno caótico, él lo ha diseñado como un lugar que lo recuerda cada día a qué altura quiere vivir. Esa es la diferencia. No en el talento, en la arquitectura de su vida cotidiana. 7. El sabotaje invisible. Perfeccionismo y miedo al juicio. Muchos confunden ser impecable con ser perfeccionista. Y esa confusión es peligrosa. Porque el perfeccionismo, lejos de impulsarte, suele sabotearte. El perfeccionista no actúa con excelencia, actúa desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser juzgado, miedo a que algo salga mal y eso lo deje en evidencia. Y ese miedo lo paraliza. Espera las condiciones ideales, el momento exacto, la validación precisa. Pero mientras espera, no avanza. El impecable, en cambio, no necesita condiciones perfectas. Actúa desde su estándar, no desde su ansiedad. Sabe que no todo saldrá impecable a la primera, pero también sabe que no puede permitir que el temor a parecer exagerado lo condene a vivir a medias. Porque ese miedo, silenciosamente, lo empuja a normalizar el más o menos, a entregar lo justo, a hablar con cautela, a reducir su presencia para no incomodar. El juicio de los demás no te persigue. Lo alimentas tú, cada vez que eliges vivir debajo de tu nivel para encajar. Cada vez que editas tu carácter para no desentonar. Ser impecable es lo opuesto. Es arriesgarse a ser malinterpretados y eso significa ser coherente contigo. Es hacer lo correcto aunque parezca demasiado. Es hablar con claridad aunque otros prefieran lo tibio. Es entregar calidad aunque te digan que estás forzando las cosas.
Porque el impecable no vive para agradar, vive para construir. Y esa construcción requiere rigor. El perfeccionismo busca aplauso. La impecabilidad busca paz interior. El perfeccionismo es orgullo disfrazado de exigencia. La impecabilidad es humildad con estructura. Porque solo quien se acepta puede corregirse sin drama. Solo quien se conoce puede actuar con precisión sin necesitar aprobación constante. Muchas veces la mediocridad se disfraza de humildad. Se esconde detrás de frases como «yo no soy tan bueno», «yo no quiero llamar la atención», «prefiero pasar desapercibido». Pero no es humildad, es miedo. Y ese miedo, si no lo confrontas, te acostumbra a vivir una versión reducida de ti. El impecable, en cambio, tiene miedo como todos. Pero no lo convierte en excusa. Lo enfrenta, lo observa y actúa a pesar de él. Sabe que la excelencia no es ausencia de error, sino presencia de intención pura. De esa decisión firme de no permitir que el temor al qué dirán defina quién decide ser hoy. Y en ese acto silencioso de valentía, empieza a liberarse. 8. El descanso impecable también es parte del sistema. Hay una idea equivocada que se repite demasiado, que ser impecable significa exigirse sin parar, sin pausa, sin descanso. Como si el rigor interior fuera sinónimo de agotamiento constante. Pero no. Ser impecable también es saber detenerse. Saber que tu mente necesita aire para volver fuerte. Que tu cuerpo, aunque resistente, necesita respeto. El descanso no es una fuga, no es una excusa. Es parte de la preparación, parte del sistema. Y cuando lo tratas con la misma seriedad que una reunión importante, todo cambia. Ya no descansas por culpa, descansas por estrategia. Porque entiendes que la fatiga acumulada no es una medalla, es una trampa. He conocido personas que parecían incansables, siempre haciendo, siempre corriendo. Pero detrás de esa velocidad había desorden. No descansaban porque confundían descanso con debilidad. Hasta que su cuerpo habló más fuerte. O su mente colapsó. O su carácter se quebró en un momento clave. El impecable no llega a ese punto. Porque se recarga con intención. Lee, camina, respira, se desconecta. No para evitar su responsabilidad, sino para sostenerla. Sabe que una mente nublada toma decisiones pobres. Sabe que el cansancio no asumido se transforma en reacciones impulsivas, en errores innecesarios, en desgaste relacional. Por eso descansa con propósito. Planifica su recuperación como parte del mismo sistema que sostiene su excelencia. Y ese tipo de descanso es diferente. No es pereza, es conciencia. Es una pausa activa. Un espacio para regresar con claridad. Porque cuando uno está verdaderamente comprometido con vivir bien, no solo se exige con rigor, también se cuida con respeto. No se trata de dormir más. Se trata de dormir con tranquilidad. No se trata de tener más tiempo libre. Se trata de usar ese tiempo para restaurarte, no para anestesiarte. La diferencia es enorme. Hay quien descansa evadiendo, y hay quien descansa cultivando. Y es en esa forma de recargar donde se ve el nivel de impecabilidad. Quien no descansa por respeto a su cuerpo, pronto será esclavo de su fatiga. Y cuando eres esclavo de tu fatiga, ya no puedes liderar nada. Ni tu vida, ni tus relaciones, ni tus proyectos. Por eso, si de verdad quieres vivir con estándar alto, aprende a incluir en tu sistema espacios donde puedas vaciar el ruido y volver a ti. Porque la excelencia no se sostiene solo con fuerza. También necesita pausas bien pensadas. 9. El poder de celebrar sin esperar aplausos. Una de las señales más poderosas de que alguien vive con impecabilidad es esta. No necesita aplausos para celebrar lo que hace bien.
porque entiende que la verdadera satisfacción no viene del reconocimiento público, sino de la paz con la que puedes cerrar el día. Esa paz que te dice, sin testigos, que cumpliste con tu palabra, que actuaste desde tu estándar, que no te traicionaste cuando nadie miraba. Celebrar sin aplausos es un acto de madurez interior. Es reconocer tu propio esfuerzo sin esperar que alguien lo aplauda. Es encontrar valor en el proceso, no solo en el resultado. Porque hay días en que lo que lograste no se nota. No hubo aumento, ni felicitaciones, ni likes. Pero tú sabes lo que implicó. Sabes que no reaccionaste con agresión cuando alguien lo merecía. Sabes que entregaste ese informe con precisión aunque nadie lo revisara. Sabes que llegaste puntual, aunque sabías que los demás no lo harían. Y todo eso, aunque invisible, cuenta. Y merece ser celebrado. No con ruido, no con ego, sino con convicción, porque ese acto silencioso de validación propia fortalece algo que ningún premio externo puede darte: la confianza en ti mismo. El promedio espera reconocimiento para actuar bien. El impecable actúa bien porque es su forma de vivir. Y cuando uno vive así, empieza a construir una relación diferente con el esfuerzo. Ya no necesitas que alguien te diga «bien hecho». Ya lo sabes. Y ese saber interior es más poderoso que cualquier aplauso. Porque te acompaña en los días difíciles. Porque te sostiene cuando las cosas no salen como esperabas. Porque te recuerda que, incluso sin resultados visibles, estás cultivando algo que vale más. Una identidad confiable. Celebra cuando cumples tu palabra. Celebra cuando no caes en lo fácil. Celebra cuando haces algo incómodo por fidelidad a tus principios. Porque cada vez que celebras sin esperar permiso, refuerzas tu integridad. Y esa repetición forma carácter, forma presencia. Forma una manera de estar en el mundo que no depende de cómo te miran, sino de cómo te miras. No esperes que alguien lo valore. Valóralo tú. No porque seas conformista, sino porque sabes que no hay premio más alto que vivir en coherencia contigo. Y cuando uno se acostumbra a ese tipo de celebración interna, ya no depende del mundo para sentirse válido. Se basta con su propia verdad. 10. Tu propósito es la raíz de tu impecabilidad. No puedes sostener un estándar alto si no tienes claro para qué te levantas cada mañana. Porque cuando el propósito es débil, cualquier excusa parece razonable. Pero cuando tu propósito es fuerte, todo cobra sentido. Si solo estás aquí para sobrevivir, bastará con lo suficiente. Te conformarás con cumplir, con entregar, con pasar el día. Pero si tu propósito es influir, inspirar, construir algo que permanezca más allá de ti, entonces ser impecable ya no será una opción estética. Será una necesidad ética, porque entenderás que tu forma de actuar valida o traiciona la misión que has elegido. Sin propósito, cualquier esfuerzo parece exagerado. Con propósito, cualquier sacrificio parece necesario. Y ese cambio lo transforma todo. Ya no haces las cosas por obligación, las haces por fidelidad. No porque alguien te mire, sino porque tú sabes lo que estás defendiendo. Impecabilidad no es rigidez, es lealtad a tu visión. Por eso, cuando alguien me dice que no logra ser constante, que se cansa rápido, que abandona sus hábitos al primer tropiezo, casi siempre la raíz está en la falta de dirección. No tiene un para qué claro. Y sin ese para qué, todo acto de disciplina se siente como castigo. Pero el que tiene propósito sabe que sus actos diarios son piezas de una obra mayor. Que su puntualidad, su orden, su atención al detalle no son caprichos, son coherencia. Que no puede pedirle al mundo que lo respete si primero no respeta la causa por la cual dice vivir. Cuando tu propósito te importa de verdad, ya no necesitas motivación. Tienes claridad.
Y esa claridad es lo que te hace corregirte cuando caes, levantarte cuando dudas, sostenerte cuando todo alrededor se tambalea. Por eso, tu impecabilidad diaria no es una estrategia de productividad. Es un acto de respeto hacia la misión que elegiste vivir. Y ese respeto se nota en lo invisible, en cómo llegas, cómo hablas, cómo decides. Cuando ves a alguien que no se permite bajar su nivel, que cuida cada interacción, que exige lo mejor de sí aún en lo simple, no estás viendo un fanático del orden. Estás viendo a alguien profundamente conectado con su propósito, porque entiende que si no cuida su forma, traiciona su fondo. Y tú también puedes vivir así. No hace falta ser perfecto. Hace falta estar decidido. Hace falta elegir un propósito tan fuerte que justifique cada pequeño acto de excelencia, porque cuando sabes quién eres y por qué haces lo que haces, ser impecable ya no es un esfuerzo, es simplemente tu manera natural de honrar tu camino. 11. La decisión diaria. Actuar desde el estándar, no desde el estado de ánimo. Todos tienen días pesados. Días en los que no hay ganas, no hay energía, no hay inspiración. Pero no todos traicionan su nivel por ello. Esa es la diferencia entre vivir desde el estado de ánimo y vivir desde el estándar. El primero te hace volátil. El segundo te hace confiable. El impecable se presenta igual el lunes gris que el viernes de celebración. No porque todo le resulte fácil, sino porque no se permite ser esclavo de sus fluctuaciones emocionales. Su compromiso no depende de estar inspirado, sino de estar decidido. Y esa decisión, aunque parezca silenciosa, lo convierte en alguien raro, alguien firme, alguien que da estabilidad incluso cuando todo lo demás es cambiante. La mayoría espera sentirse bien para actuar bien, espera tener fuerzas para moverse, pero el impecable entiende que no necesitas sentirte fuerte para comportarte como tal, porque la fuerza verdadera no siempre se manifiesta como energía. A veces es simplemente no ceder ante lo fácil. A veces es no responder con la misma moneda. A veces es cumplir aunque estés agotado. Y esa constancia, repetida, forja una presencia que se siente. La disciplina es lo que haces cuando la emoción se ha ido. Cuando ya no hay aplausos, ni entusiasmo, ni adrenalina. Es lo que queda cuando el ruido baja. Y si lo que queda es sólido, entonces tu identidad se sostiene. Ser impecable es tener una línea de base tan clara, tan bien definida, que ni la fatiga la derrumba. Es elegir cada día quién vas a ser, antes de que el día te lo imponga. Porque si no decides tú, lo decidirá tu entorno, tu cansancio, tu frustración. El impecable ya resolvió eso desde antes. No negocia con su estándar. No debate cada mañana si va a cumplir o no. Ya lo tiene claro, y ese nivel de claridad lo libera. Porque no pierde tiempo decidiendo si hoy merece o no dar lo mejor. Simplemente lo da, aunque duela. Aunque no se note. Aunque nadie lo agradezca. Porque no lo hace por emoción, lo hace por visión. Y esa visión es lo que sostiene sus hábitos, su actitud, su forma de estar en el mundo. Puedes entrenarte para responder desde el ánimo o puedes entrenarte para vivir desde el estándar. Una te dará picos de energía seguidos de caídas. La otra te dará respeto interno y una solidez que te acompaña incluso en tus días más débiles. Y créeme, en esta vida no gana el que más brilla cuando todo va bien. Gana el que sabe mantener su forma cuando todo a su alrededor cambia. Nadie construye grandeza haciendo lo justo. Nadie deja una huella memorable por haber cumplido apenas con lo que se esperaba. Las personas confiables, esas que uno recuerda, que uno quiere cerca, no nacen con un don especial. Se forjan. Se forman en lo cotidiano. En los actos que parecen pequeños pero que repetidos con intención, se convierten en una firma personal. Y tú también estás forjando algo. Lo quieras o no.
Cada día estás decidiendo si construir carácter o traicionarlo. Con cada decisión, con cada palabra, con cada descuido que toleras o cada detalle que corriges, estás tallando la versión de ti que otros conocerán y, más importante aún, la versión de ti con la que tendrás que convivir. No esperes ser reconocido. Espera, más bien, poder ser irreprochable ante ti mismo. Porque al final del día, cuando se apagan las voces externas, lo que queda es ese diálogo íntimo en el que te preguntas, ¿estuve a la altura de quien quiero ser? Y esa respuesta no depende de lo que lograste, sino de cómo lo hiciste. La impecabilidad no se hereda, nadie te la regala. No viene con títulos ni con edad. Se cultiva, se siembra en silencio y se recoge con el tiempo. Es el fruto invisible de muchas decisiones que otros no verán, pero tú sí. Y ese fruto es paz, es fuerza interior, es dirección. Hoy puedes decidir, seguir pareciendo competente o empezar a ser verdaderamente extraordinario. No por volumen, no por hacer más que los demás, sino por precisión, por exactitud, por esa integridad con la que eliges actuar en cada instante, incluso en los que parecen no contar. Porque ahí, justo ahí, es donde se separa el promedio del impecable, donde se define si serás recordado como alguien más o como alguien que elevó el nivel solo con estar presente. El mundo no necesita más ruido, necesita más precisión, más personas que elijan vivir con estándares que no dependen de las circunstancias. Y esa elección está en ti, no mañana, hoy, porque tu vida ya está en marcha, y lo que hagas con ella, cada día, ya está diciendo quién eres. Elige entonces ser impecable, no por vanidad, no por ambición, sino porque ya entendiste que no hay mejor forma de honrar la vida que comportándote como alguien que sabe lo que vale. Si este mensaje resonó contigo, no es casualidad. Tal vez era justo lo que necesitabas escuchar para elevar tu propio estándar. Y si en algún momento de este video sentiste que podías exigir más de ti, aunque fuera en un detalle, ya has dado un paso. Un paso hacia una vida más sólida, más intencional, más tuya. Te invito a dejar en los comentarios qué parte de este mensaje fue un espejo para ti. Tal vez lo que escribas hoy sea la semilla que inspire a alguien más mañana. Si quieres recibir más contenidos que no solo te motiven por un instante, sino que te ayuden a construir estructura y visión, suscríbete al canal. Y si este video te pareció valioso, considera darle me gusta. No por mí, sino para que el algoritmo lo lleve a más personas que, como tú, están listas para dejar de parecer fuertes y empezar a hacerlo de verdad. Nos vemos en el próximo mensaje. Y hasta entonces recuerda, no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo con impecabilidad. Cada día. Sin excusa.